¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza preguntarte acerca de los ángeles mencionados en las Escrituras? Estas entidades espirituales despiertan el interés y la admiración de muchas personas. A lo largo de este video, profundizaremos nuestra exploración del papel de dos ángeles notables, Gabriel y Miguel. Además, investigaremos la intrigante transformación de Lucifer en Satanás. Prepárate para descubrir más sobre estos seres celestiales y su importante papel en las historias bíblicas. ¿Quiénes son los ángeles? La primera pregunta que surge es ¿quiénes son los ángeles? Vayamos a las Escrituras. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, descubrimos que los ángeles son mencionados 108 veces. Los ángeles interceden en la vida de los patriarcas Abraham y Jacob, como se muestra en el libro del Génesis. En el libro del Éxodo, Moisés también se encontró con ángeles durante su periodo de vagar por el desierto. Éxodo 14, versículo 19, dice: Entonces el ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel se retiró y fue tras ellos. También la columna de nube se retiró de delante de ellos y se puso detrás de ellos. En total, la palabra ángeles o ángel aparece 32 veces en el libro de la ley, en los escritos de Moisés. Los ángeles de Dios se presentan en las Escrituras como las huestes del cielo. Los ángeles son seres reales, no son figuras míticas ni opiniones. Son personalidades espirituales y tienen un impacto físico. Así como el mundo demoníaco está oculto, el mundo angelical también está oculto. Los ángeles nos rodean, su impacto dinámico es innegable. Aunque vosotros no los veáis, no hay nada que los ángeles de Dios no observen. Quizás no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. Aunque no puedes lidiar con ellos, pueden destruir reyes. En la Biblia, el Señor eligió un ángel específico para ir delante de Moisés a Egipto, y solo él destruyó a una nación entera. La invencibilidad es una característica importante de los ángeles de Dios. Esta característica indica la diferencia entre demonios y ángeles. Solo el ejército del cielo destaca en fuerza. El Salmo 103, versículo 20, dice: Bendecid al Señor todos los ángeles, los soberbios en fuerza, los que guardáis sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. Hubo una guerra en el cielo, encabezada por el arcángel Miguel contra Satanás y sus ángeles. Dios usó a sus ángeles para enfrentar al ejército caído de Satanás. Satanás no pudo vencer y ya no había lugar ni espacio para él en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 a 9, informa: hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló su lugar en el cielo. Y él fue arrojado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, sí, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. En cualquier conflicto, los ángeles siempre logran eliminar por completo la oposición. En el mundo vemos que los ángeles nunca fallaron. No hay nada que pueda alzarse contra ti que pueda igualar su fuerza. Forman los guardaespaldas más beneficiosos de los redimidos. Además de sobresalir en fuerza física, los ángeles también brillan en inteligencia. La viuda de Tofet y la sabiduría del rey David son comparadas con la sabiduría de los ángeles, porque como es la sabiduría del ángel de Dios, así es la sabiduría de mi Señor para saber todo lo que hay en la tierra. 2 Samuel 14, versículo 20. Las categorías de ángeles. En esta parte, discutimos sus nombres y posiciones. Los ángeles tienen diferentes posiciones.
Nuestro Señor incluso usó un término militar en relación con los ángeles. Cuando Jesús estaba a punto de ser llevado al huerto, Pedro tomó una espada y trató de proteger a Jesús. El que llegó a amar a Jesús dijo, en Mateo 26, verso 53, ¿o pensáis que no podría ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La palabra legión era una designación militar romana que se refería a unos 6.000 soldados, en un sentido general. Probablemente el grupo más grande de ángeles son los que podríamos llamar ángeles ordinarios. La mayoría de las veces en la Biblia se mencionan ángeles, pero se hace referencia a estos ángeles no identificados. Hablar de ángeles ordinarios parece contradictorio, porque ¿cómo pueden considerarse algo común estos seres creados extraordinarios? Sin embargo, en cierto sentido esta designación es apropiada cuando los contrastamos con las diversas clases u órdenes únicas de ángeles mencionadas en la Biblia. Los querubines son el primer orden angelical que aparece en las Escrituras. Aparecen poco después de la caída en desgracia de Adán y Eva. Génesis 3 relata los acontecimientos en el jardín del Edén. Adán y Eva podrían haber extendido sus manos y también haber comido del árbol de la vida y haber vivido para siempre. Sin embargo, después de violar el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del paraíso terrenal. Entonces el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén para trabajar la tierra. Después de ser expulsados, ¿qué habría impedido que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? Génesis 3, versículo 24, dice que después de expulsarlos, el Señor Dios colocó poderosos querubines al este del jardín del Edén, junto con una espada de fuego que se movía para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Habría sido una situación terrible si Adán hubiera probado el árbol de la vida y así hubiera sido confirmado para siempre en su naturaleza caída. Por lo tanto, Dios envió una guardia de querubines para proteger el acceso al árbol y evitar que esto sucediera. Curiosamente, la aparición posterior de los querubines en la palabra de Dios está relacionada con la recuperación de lo perdido. Moisés recibió instrucciones claras y específicas sobre cómo hacer varios objetos que serían utilizados en el tabernáculo, como se describe en Éxodo 25. El primer objeto mencionado fue el propiciatorio y el arca del pacto, donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés. ¿Y qué escogió Dios colocar en el propiciatorio? Eligió imágenes de querubines en oro. Vea la interesante descripción que Dios le dio a Moisés en Éxodo 25, versículos 18 y 20, harás también 2 querubines de oro, los harás de oro batido en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en el extremo de una parte, y los otros querubines en el extremo de la otra parte, de una sola pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán sus alas arriba, cubriendo el propiciatorio con ellos, sus rostros estarán uno frente al otro, los rostros de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Serafines. Un grupo diferente de ángeles que se menciona específicamente son los serafines. En hebreo, la palabra serafines significa ardiente o ardiente. El capítulo 6 de Isaías describe a los serafines. El profeta Isaías registró su gloriosa visión con estas palabras: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las orlas de sus vestiduras llenaban el templo. Los serafines estaban encima de él, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y clamaban el uno al otro, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos,
toda la tierra está lleno de su gloria. Isaías inmediatamente reconoció que no tenía derecho a estar en la santa presencia de Dios, y confesó esto: «Ay de mí, estoy perdido. Por cuanto soy hombre de labios inmundos, habito en medio de pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos». Entonces uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido en sus manos, que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó los labios de Isaías con el carbón y dijo: «Ahora que esto ha tocado tus labios, tu pecado ha sido quitado y tu culpa ha sido perdonada». 4 seres vivos. Otro grupo particular de ángeles son los 4 seres vivientes. Como los serafines, tienen 6 alas y están llenos de ojos alrededor y por dentro. No dejan de proclamar: «Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Apocalipsis 5, versículos 7 a 19. Los 4 seres vivientes están representados en actitud de adoración y alabanza. Aunque en Apocalipsis 15 también participan en derramar la ira de Dios sobre personas impenitentes. Arcángel Miguel. Una posición angelical especial es la de arcángel, que solo ocupa un ángel, como consta en las Escrituras. La palabra arcángel significa príncipe principal, lo que indica que este ángel es el más prominente de todos los santos ángeles. El nombre del arcángel es Miguel, que significa quien es como Dios. Cada vez que escuchamos este nombre, escuchamos una pregunta: ¿quién como Dios? Muchas veces en las Escrituras, los hombres que recibieron visitas angelicales querían adorar la creación en lugar del Creador. Entonces, es maravilloso y grandioso que el nombre del arcángel Miguel nos invite a dirigir nuestra atención a Dios Todopoderoso. El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Daniel estaba orando y Dios envió una respuesta a través de un mensajero que se detuvo en seco hasta que Daniel testificó. Sin embargo, el príncipe del reino de Persia se resistió a mí durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en ayuda de mí, y me quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10, versículo 13. Por tanto, Miguel tuvo que luchar para garantizar el libre paso de la palabra de Dios. Cada vez que lo vemos, está involucrado en algún tipo de batalla espiritual. En su papel de guerrero, Miguel tiene un deber especial para con Israel. En Daniel 10, versículo 21, 12 y versículo 1, se le llama príncipe de esa nación. Al estudiar la historia antigua y moderna, podemos ver que Gabriel y Miguel son 2 ángeles mencionados en las Escrituras con funciones específicas. A Miguel se le llama arcángel y se le describe como un guerrero que defiende a Israel. En Judas, capítulo 1, versículo 9, se informa que Miguel tuvo una disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, pero con la ayuda del Señor, Miguel prevaleció. Se le considera el héroe principal de Dios. En cuanto a Gabriel, su nombre significa poderoso de Dios. Es conocido por desempeñar el papel de mensajero divino. En varias ocasiones en el libro de Daniel, Gabriel parece brindar revelaciones sobre eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. Se aparece a Daniel para explicarle el significado de sus visiones. En el Nuevo Testamento, Gabriel es enviado por Dios para dar noticias importantes. Se aparece a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan Bautista y, más tarde, a María en Nazaret para anunciar el nacimiento de Jesús. Gabriel juega un papel crucial en la comunicación de los mensajes de Dios sobre el reino y la venida del Mesías. Respecto a Lucifer, descubrimos en Isaías 14, versículo 12, que este es el nombre original del ángel que se convirtió en Satanás.
Lucifer era un nombre asociado con su posición prominente original en el cielo, pero debido a su orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios, fue arrojado a la tierra. Hoy en día, se le describe como el príncipe de este mundo y se le conoce con varios nombres, entre ellos el de Diablo, Satanás, el acusador y el engañador. Además, en las Escrituras también se mencionan otros grupos de ángeles, como los santos, los centinelas y los santos ángeles. Estos términos se refieren a categorías más pequeñas de ángeles con funciones específicas. Es importante recordar que la comprensión de los ángeles basada en las Escrituras es limitada y hay mucho misterio en torno a estos seres espirituales. Creemos en su existencia como mensajeros y siervos de Dios, cumpliendo sus propósitos y desempeñando diversas funciones. Te pido que te suscribas a nuestro canal y dejes un me gusta en este video. También me gustaría invitarte a ver un video muy especial titulado, Antes de la venida de Cristo, ocurrirán estas 4 señales. En este video, tendrás la oportunidad de explorar las señales proféticas que apuntan al inminente regreso de Jesucristo. Vivimos en tiempos inciertos, llenos de desafíos y cambios rápidos a nuestro alrededor. A menudo nos preguntamos sobre el propósito de estas circunstancias y buscamos respuestas para el futuro. Este video esclarecedor brinda una perspectiva bíblica sobre las señales que se nos han dado, que indican que el regreso de Jesús está cerca.